Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se titula La vida en espíritu, y estábamos viendo que vivir en la carne es algo más, tal vez menos esfuerzo requiere, porque es algo natural que se nos da, vivir en la carne, pero trae muy graves las consecuencias tanto en esta vida como en la vida para la vida eterna. Y desarrollar el fruto del Espíritu obviamente requiere mucha más disciplina, entrega, fe en esta vida, pero trae paz, la paz interna y trae la paz con Dios y quita todos los temores para lo que va a pasar cuando nos presentamos ante Dios. Entonces hay solo dos formas de vida posibles, como vemos en Gálatas 5. Dice apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es nuestro pasaje, el que ustedes ya tienen que saber de memoria. Gálatas 5, 16 al 21. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Obviamente, cuando un joven está creciendo y llegando a la edad, a pubertad, y está llegando ya a la edad donde sus hormonas ya lo inquietan para relaciones sexuales, es mucho más fácil caer en tus deseos y seguir tus deseos. Pero resistir a tus deseos y guardarte para el matrimonio como Dios lo estableció requiere fe, requiere amor a Dios, requiere entendimiento, que los que practican sexo fuera del matrimonio no heredan el reino de Dios. Y sexo referimos a todas las formas que hablábamos en la primera parte cuando hablábamos de obras de carne sexuales. Entonces, obvio, siempre es natural cederte, más fácil cederte a los deseos. Son impulsos a veces tan fuertes que te bloquean el entendimiento y tú haces algo y luego cuando regresas a tu sentir dices: ¿por qué lo hice? Ahora tengo que vivir con la culpa. ¿Saben? Algo es esa adrenalina que cuando vas a una tienda y ves algo que te gusta mucho y de repente sube 1000 argumentos dentro por qué te urge esta cosa. Y te argumentas dentro de ti y tú te sube tanto adrenalina que tú sabes: si no compro esta cosa pierdo la oportunidad de mi vida. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Yo lo sentí, vamos a ser sinceros. Es un engaño tan fuerte que te levanta un deseo, una concupiscencia que te bloquea todo argumento lúcido. Y luego te compras esta cosa y subes al coche o subes a la camioneta y se te empieza a bajar y tú empiezas a enfrentar la realidad. Ahora gasté la mitad de mi renta, o ahora gasté la mitad de la comida, o todavía más, ahora gasté lo que tengo que pagar al banco con intereses. Entonces, seguir la carne es algo que se nos da por 1000 razones, por nuestras concupiscencias y deseos, y cada uno tenemos nuestra propia debilidad. A mí, por ejemplo, cuando yo entro a una tienda de joyería y miro las cosas de joyería, a mí no me llaman la atención, no soy de joyería. Pero si yo entro a una tienda de artículos de la cocina
y veo algunos aparaticos por allí, o veo algunas nuevas de esas cosas que de repente ya no imaginas tu vida sin ellos en tu cocina. A mí sí me tienta mucho. Y ahí tenemos que cada uno saber nuestras debilidades, obviamente, y estar preparados a resistirlos, porque la carne es contra el espíritu. La carne te va a meter en una deuda que tu espíritu va a perder la paz. Escúchame. Entonces te pierdes libertad en tu espíritu porque estás sabiendo que cómo yo voy a atrever a decir a Dios, Dios, mírame, yo gasté, pero ahora tú ayúdame, ¿no? Y sabes que ni tienes valor a decirlo. Aunque cometemos errores y Dios quiere que le confesemos hasta nuestras tonterías que hemos hecho, y Él nos puede ayudar cuando reconocemos y disponemos de no hacerlas. Pero tenemos que ser muy transparentes con nosotros mismos, saber nuestras debilidades y evitar los momentos de la tentación. Entonces, la siguiente obra de la carne que nos toca estudiar hoy, que también pertenece al grupo de los pecados de separatismo, se llama disensiones. Disensiones. Y la palabra griega para disensiones es la palabra dicostasia, y que traduce al español con la palabra hermosa motín, que significa una rebeldía organizada. División significa también divisiones, disensiones, facciones, espíritu de partido y alborotadores. Es movimiento contra la autoridad y desacuerdo con lo que están en autoridad. Ahora, déjenme preguntarles, ¿por qué los hijos se rebelan contra los padres? ¿Quién sabe por qué? ¿Alguna idea? Sí, pero ¿por qué? Porque no hay autoridad. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. ¿Por qué qué? Porque no hay autoridad. ¿Cómo no hay? Ser el padre. No. Los hijos se rebelan, ¿por qué, Stephanie? Porque son la autoridad. Cuando no hay autoridad en los padres, los hijos ni se rebelan. Porque los padres les dejan hacer lo que quieren. Quieren van por allá, quieren van por allá, quieren van por allá. Lo que hacen, quieren hacen. Y no hay rebeldía, porque los papás no están en orden y los hijos no están en orden. Pero los hijos se rebelan contra los padres solo por una razón. Bueno, cuando hablamos de una familia más o menos ordenada, no estoy hablando de los padres violadores, no, estoy hablando de una familia normal. Los hijos se rebelan contra los padres por un hecho, porque los padres presentan la autoridad de Dios en la casa. No hay otra razón. Solo el hecho de tener alguien que tiene autoridad sobre ti ya provoca en nosotros rebeldía. ¿Quién se rebeló primero? ¿No? ¿Quién? Lucifer, obvio, Lucifer. Todavía no hubo Satanás. Lucifer, por su rebeldía, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios.
¿Alguna vez ustedes sentían que sus padres son sus enemigos? Todos los rebeldes saben que sí. Yo sí. Había tiempos que yo sentía que mi papá era el peor enemigo que yo tengo, porque no me dejaba hacer lo que quiero. Porque si mis amigos iban a la discoteca, mi papá no me dejaba. Si mis amigos se juntaban para una fiesta, iban a celebrar el año nuevo y les dejaban sus padres ir toda la noche, mi papá no me dejaba. Y yo sentía que tengo peor papá del mundo. Bendita sea la memoria de mi papá. No era el mejor papá del mundo, pero era mi papá el que me amaba mucho. Y estoy muy agradecida con Dios por todo lo que Él hizo por mí, mi papá. A pesar de sus limitaciones humanas, a pesar tal vez de su limitación de conocimiento de Dios, estoy muy agradecida. Aprovechando, les voy a dar un consejo. Nunca digan, tengo la mejor mamá del mundo. No comparen. Tengo mi mamá y es la bendición, y la amo mucho. Esa competencia de comparar, tengo la mejor esposa del mundo. ¿Tú cómo sabes que la tuya es mejor de todos? Es tuya. Ámela. Tengo el mejor papá del mundo, la mejor mamá. No es mentira. Hay alguien siempre mejor, pero es tuya y por eso tú la amas y la honras. Gloria a Dios. No comparen, porque estoy viendo ahorita que todos mis amigos suben, creo que hoy se celebra el Día del Padre en el mundo, y todos suben el mejor papá del mundo. Por favor, ¿a quién están engañando? Es mi papá y yo estoy muy orgullosa de ser hija de mi papá y bendita sea su nombre. Él me dio lo mejor que tuvo y eso es suficiente. No tuvo dinero, no tuvo bienes, pero me dio lo mejor que tuvo. Entonces, los hijos se rebelan contra los padres solo porque son autoridad, porque tienen derecho a decir, párate, basta, y ya no. Tienen derecho, autoridad y medios. Mientras los hijos están en tu casa, tú tienes todas herramientas, porque los mantienes, les des de comer, les vistes, les instruyes, les levantas en la mañana, tú decides a qué horas los vas a levantar y tú decides a qué horas les vas a mandar a dormir. Y es algo muy importante que tú estás formando tu vida, su vida de ellos. ¿Por qué creen que primero el que siempre tiene culpa en la vida de la congregación de algo malo es pastor? Porque es autoridad. Siempre el pastor en la congregación es malo. Para todos los que no buscan someterse a Dios, el pastor siempre va a ser malo. Nunca, también aprovechando, nunca digan a nadie, tenemos mejores pastores del mundo. Porque no, es cierto. No hay que comparar a nadie con nadie. Son sus pastores que Dios les dio. Sean agradecidos con Dios. Sí, es nuestro deseo de sobresalir con algo que no tenemos que sobresalir. O el pastor, decimos el pastor del internet es mejor que mi pastor. Claro, siempre va a ser mejor porque no conoces cómo vive, no sabes qué hace, no sabes cómo dirige sus días. Por internet siempre es todo más bonito, tú sabes, hasta tomas tu foto de tu casa ordenada de un ángulo especial y se ve de lujo.
¿cierto? Hay muchas cosas de pantalla. No vivimos para compararnos con nadie, sino con nosotros mismos. Tenemos que ser mejores que nosotros mismos. Cada día creciendo, ser mejor, crecer y ser más como Cristo. No necesitamos de comparar ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos. Papás, no comparen a sus hijos, ni con los hijos de los vecinos, ni con los hijos de fulanito y de nadie. Son tus hijos y ámelos como son. Lidia con su carácter, enséñalos, te van a odiar por un tiempo, solo porque tú eres papá o porque tú eres mamá. Tienes que aguantar los odios y vencerlos con tu amor. Evangelio de Mateo 20:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces la palabra disensión significa literalmente separación por rebeldía. Indica un estado de cosas en los que los hombres están divididos, donde florece la enemistad y en el que se destruye la unidad. Por eso dice Mesías: lo que Dios unió, el hombre que no lo separa, que no lo separa. Este versículo no se trata de una acción justa contra el mal, por decir, si alguien está haciendo mal, hay que rebelarse contra el mal. Si tú ves que alguien está matando a alguien, obvio te vas a rebelar contra eso. Si ves que los padres están maltratando a los hijos, también tienes que rebelar contra esto. Es muy importante discernir. No estamos hablando de ser pasivos en frente del mal, pero estamos hablando de rebeldía contra el orden de Dios. ¿Quiénes de ustedes ahora tienen hijos adolescentes? A ver, ¿qué tal instruir a un hijo adolescente? Tienes que tener mucho amor, porque de veras, si no tienes amor, los vas a llegar a aborrecer, porque nadie es como un adolescente. Y yo lo digo por mí, yo era horrible de adolescente, horrible. Ahorita un poquito mejor, pero gloria a Dios por su paciencia. Tenemos que, hermanos, para no permitir que esto nos destruya, que rebeldía de nuestros hijos nos destruye, tenemos que saber la naturaleza del pecado de división, de disensión, de separación. Es muy importante que estemos preparados. Entonces, hay gente y hay miembros de la iglesia, hay hijos que no están de acuerdo con autoridad por una razón, porque son autoridad. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Cuántos de ustedes escucharon esa frase? Nadie me va a decir qué debo de hacer. A nosotros, como los pastores, nos han dicho muchas veces: ¿quiénes son? Si tú me haces esta pregunta, ¿quién es usted?, entonces significa no soy nadie. Y pues estás libre de toda mi autoridad. Haz lo que quieres y vas a responder directamente a Dios. Si tú no reconoces mi autoridad, no pasa nada. Y ¿cómo los padres vencen la rebeldía de sus hijos? ¿Cómo siguen amando a sus hijos?
solo reconociendo que Dios me hizo padre o madre de este niño. Y no te queda de otra sino amarlo y instruirlo y trabajar en tu propio corazón. ¿Cómo un pastor puede aguantar el odio de sus propias ovejas? Solo sabiendo que las ovejas no me han puesto de pastor, sino Dios lo hizo. Y esto es lo que nos ayuda a seguir fieles en lo que Dios nos encomendó. ¿Creen que a veces no les odiamos? En ciertos momentos, digo en la forma amable, ¿sí? en la forma de broma, pero en realidad creen que no tenemos sentimientos cuando ustedes nos hacen mal o dicen mal. Claro que sí, somos personas vivas, claro que nos duele, claro que me duele cuando me echas una mirada fea. Pero también soy persona, cuando haces un comentario, claro que me duele de forma humana, nada más que eso no me define. Por eso seguimos adelante a pesar de lo que sentimos. Así como tú como padre, cuando tus hijos te hacen sentir mal, tú sigues siendo padre, ¿cierto? Lo que saber quién eres y dónde te ha puesto Dios no te ayuda, que no te deriva toda la oposición a tu autoridad. Porque la autoridad viene de Dios y solo Dios la puede quitar. Bendito es nuestro Señor. Entonces, muchas veces la gente difunde chismes, socavan abiertamente las actividades del que está en autoridad, solo para satisfacer sus propios deseos egoístas. Nos pasó en la congregación que cuando te llamas atención, cuando estábamos en ese localito y tratábamos a poner el orden allí en el cuartito, recuerdan nuestro cuartito, había gente que se molestaba y hasta algunos se molestaron de tal grado cuando se les puso eso, por favor no se haga, eso no se toca. Se molestaron y se fueron por molestos, y yo no dudo que van a estar difundiendo que me lastimaron allí. Claro que lastimaron su egoísmo. Yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. Si estamos en la iglesia, vamos a estar lastimados en nuestro egoísmo. Y todos egoístas dicen, Señor, lastima nuestro egoísmo porque queremos ser libres de egoísmo. Amén. Queremos que Él sea nuestro gran yo soy, no yo. Yo soy muy orgullosa en mi yo, es verdad. A mí cuando mi yo, alguien lo hace, yo me revelo dentro, pero pues o yo o el Señor, no me queda de otra. Entonces dice la palabra, sométense a Dios, resisten al diablo y huirá. Pero algunos hacen lo contrario, resisten a Dios, se someten al diablo y ahí el diablo está sentadito sobre tu cuello con los pies colgados y diciendo lo que vas a hacer, dónde vas a ir y destruyendo tu vida. Tenemos que aprender a honrar la autoridad, porque honrando la autoridad es la forma de honrar a Dios en cosas sencillas. Por ejemplo, si nuestra hermana Leila o hermana Marlene ahí están paradas en la puerta y te saludan y dicen, por favor, siéntase acá. Y tú dices, ¿por qué alguien me va a decir dónde voy a sentar? ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Es rebeldía? Claro, porque todo empieza desde las cositas pequeñitas. Yo les conté, una vez fui a una iglesia de visita en Estados Unidos
Y me senté porque como yo como hermana Rosalía necesito salir para el baño varias veces en el servicio y quiero sentar a la orilla para no molestar a nadie. Entonces llegué y senté y llegan los sugieres y me dicen, por favor, ese es lugar para incapacitados, pasa adelante. Yo me paso acá una silla y luego llega otro mujer y dice, ese lugar es para tales y pase acá. Y cómo me enojé. Pero si estamos pensando, ¿y qué tiene? En realidad, ¿por qué nuestro hombre interior se enciende tanto? ¿Qué me cuesta? Bueno, no pasa nada. Entonces yo me casi y digo, por favor, ¿me podría indicar dónde yo me puedo sentar dónde es un lugar bueno para sentar? Pero dan cuenta cómo somos. Nos cuesta levantar. ¿Qué te cuesta? No levantaste una vez, levantaste 2 veces, levantas tercera y cuarta y no pasa nada. Pero ¿qué sufre? Mi ego, mi yo. Ay, ¿qué tipo ya me lastimaron en esa iglesia? Ya me voy a donde me van a dejar sentar, donde yo quiera. Ridículo. Pero no es nuestra vida, mis hermanos. Y yo les voy, sí, yo estoy de acuerdo que en muchas iglesias pues, la gente sufrió abuso, ¿cierto? Pero en la mayoría, mis hermanos, el que sufre es nuestro ego y no quiere sufrir. Pero Mesías dice que nuestro ego tiene que ¿qué? Morir para que viva Cristo en nosotros. Entonces, allí donde dice Mesías, dice, lo voy a leer una vez más, Mateo 12, 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y está hablando de 3 cosas divididas. Está hablando el reino, diciendo ciudad y la casa. Entonces, divisiones suceden en diferentes niveles. Por eso vamos a hablar un poquito de eso. Porque en 1 Corintios 14:33, apóstol Pablo dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cómo podemos tener paz nosotros en la congregación cuando seguimos el orden de Dios en la congregación? Había en una congregación, pastor estaba predicando y leo el pasaje donde la madre de Jesús con sus hermanos, la madre de Jesús con sus hermanos lo estaban buscando y él dice, ¿y quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Y un hermano se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo con Jesús en esto. Así hacemos nosotros. No, en eso no estoy de acuerdo con Dios. Esto no puede ser, no estoy de acuerdo. Así actuamos, mis hermanos. Pero bueno, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La forma más fácil de saber lo que Dios dice es leer la Biblia, sin interpretarla. Si Dios dice no cometerás adulterio, no hay excepciones, no cometerás adulterio. Si Dios dice no robas, no robas. No hay otro significado ahí sino robar. Y es algo que nosotros queremos con nuestra mente corrupta cambiar para ajustar para nuestra forma de ser. Entonces, esta división puede suceder de varias formas o en varios niveles. Número 1 es separación personal o entre personas. Es lo que dice Mesías, la casa dividida.
Ese sucede, por ejemplo, cuando el papá es creyente y la mamá no es creyente, o viceversa. Es una de las divisiones. Por eso, para evitar ese tipo de división o de disensión, dice la palabra de Dios que no te unes en yugo desigual, porque estás conscientemente metiendo tu casa a la división, porque cuando tú vas a ir a la iglesia, tu cónyuge, ¿qué va a hacer? O va a dormir, o va a tomar, o va al bar, o va a disco, o va donde sea. La casa ya está dividida. ¿Y qué va a pasar con tus hijos? ¿A quién van a hacer caso tus hijos? ¿A ti o a tu esposo? ¿O a nadie? ¿O van a rebelar contra la división de la casa? Por eso muchas veces los hijos en las casas divididas no son creyentes. No quieren hacer nada con Dios, porque ven la división. Es lo que dijo Mesías: la casa dividida no permanecerá, en el sentido que no hay unidad. Pueden vivir toda la vida juntos, pero la unidad no hay, porque no hay nada que los une. Es muy importante, especialmente todos los que todavía tienen ese paso para tomar el futuro. Número 1, ustedes entréguense a Dios. Y número 2, que su cónyuge esté entregado a Dios. La persona con cual van a unir su vida, que sean entregados a Dios. No cásense por casarse. No enamórense por enamorarse. No se casan solo por amar idea de matrimonio. Unen su vida con alguien con quien van a poder caminar en las buenas, en las malas. El que va a saber levantarlos cuando ustedes caen. El que va a orar por ustedes cuando ustedes están enfermos. El que va a dar las palabras de consuelo eterno cuando ustedes están decaídos. Para los que ya están casados, ya eso, ya ni modo. Pero jóvenes, todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Dios nunca les va a dar una persona no creyente. Cuando encuentran a alguien y piensan, ¿qué tal si es esa persona de Dios? Primero, si ya es casado, no es de Dios. Número 2, si no es creyente, no es de Dios. Si vive la vida desordenada, no es Dios. No buscan más allá. Es lo que es, el punto y punto. Entonces, separación personal. Muchas veces nos enojamos, dejamos de hablarnos y buscamos crear un campamento con quien vamos a llevar la amistad contra tal persona. Y obviamente es algo muy peligroso. Dios es Dios de cara a cara. Los que fueron a Cenotillo, yo compartí un poquito de la palabra ahí sobre hablar cara a cara, la importancia de saber hablar uno con otro. Cuando nosotros acercamos a hablar uno con otro con intención de comprobar que yo tengo razón, nunca van a tener ningún buen resultado de tal plática. Acércanse uno con otro para escuchar la otra persona. Eso es lo que nos hace falta. Nosotros venimos a argumentar y dar nuestros puntos porque yo tengo razón en el conflicto, yo soy la que tengo razón. Pero tenemos que aprender a llegar uno con otro para escuchar.
La palabra dice, sean más rápidos para escuchar que para hablar. Por algo Dios nos dio 2 orejas y una lengua. Escuchar 2 veces más que hablar, hermanos, es un secreto de no permitir que el enemigo nos divida. Luego, división de la iglesia o del grupo, pero vamos a hablar en el contexto de la iglesia. Cuando la iglesia, gloria a Dios, como la gente llegamos todos súper talentosos, con muchos dones, con muchos talentos, con muchas calidades. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, tenemos que entender que no llegamos a la iglesia a componerla. Como muchos creen, yo ahorita voy a poner el orden en la iglesia. Como mi hermano mayor que ni es entregado a Dios, pero se pone a enseñar a mi hermano que es pastor cómo dirigir la iglesia. Muchas veces pensamos que llegamos como algo mejor de lo que ya está. Y más que si en algo de veras somos mejores. Porque siempre tú eres mejor en algo que yo. En algo yo soy mejor que tú. Ninguno de nosotros superamos uno a otro en todo, ¿cierto? Tenemos que entender. Y eso es la bendición de ser parte del cuerpo. Porque si yo en algo flaqueo, hay un hermano que en eso está más fuerte. Y es una bendición. Por eso dice la palabra que en la iglesia todos somos miembros del cuerpo y todos trabajamos para el cuerpo, no para nuestro propio interés, no para sobresalir yo, no para que me conozcan o me reconozcan o lo que sea, ¿no? Entonces, de repente se levanta una persona, 2 personas con calidades de líder y gloria a Dios, cuando se levanta algún líder, cuando el pastor ve que se está levantando un líder, cuando el pastor no tiene manía de persecución que le van a quitar su puesto, que también sucede mucho, pero un pastor normal, sano, quiere tener líderes en su iglesia, número 1, para que le ayuden en la obra, número 2, para que la obra crezca, número 3, para enviar a abrir nuevas obras. Es un deseo de un pastor, de cualquier pastor sano que ama a Dios y a su obra. Pero de repente se levanta un líder y empieza a creer que es mejor que el pastor. Tal vez lo es. Tal vez lo es. Gloria a Dios, porque siempre, de hecho, el discípulo tiene que sobrecrecer en algo a su pastor. Pero el verdadero crecimiento de un discípulo, de un líder, se ve cuando, sabiendo tal vez que es mejor en algo, sigue siendo obediente y sumiso en la forma espiritual. ¿Sí me explico, mis hermanos? Si por ejemplo, vamos a decir, si Sheila sabe mejor biología que yo y sabe mejor, tal vez le sale mejor trabajar con los niños que a mí, gloria a Dios, y esto es su forma de, pero si un día Sheila empieza a creer que ella es mejor en todo y empieza a levantarse en la congregación y decir, ¿quién conmigo? Porque yo soy mejor, saben de qué esté, ¿quién conmigo contra pastora? Porque aquí ya soy mejor. Y eso es lo que muchos hacen. No lo dicen directamente, pero empiezan a enamorar a los demás en sí mismos. Yo soy mejor en algo, o mejor en todo. Y es algo que ya lleva a la división de la iglesia. El domingo pasado les comenté un poquito de eso.
Y si ustedes ven que es lo que hizo Satanás en el cielo. Él era el más hermoso de toda la creación, de todo lo creado, más talentoso, más hermoso, más todo de la creación, pero se creó ser más mejor de Dios. Y es algo que tenemos que vigilar en nuestros corazones. Cuando yo fui esta vez a Estados Unidos, a Sacramento, llegó una hermana y trajo a su mamá en silla de ruedas. Y la mamá se llama Slava, así como mi sobrino, que hay Slava masculino, ya hay Yaroslav, nombre completo, y hay Yaroslava, pero de corto los dos son Slava. Y me dice la hija que dice, mi mamá se ve todas tus oraciones por Ucrania todos los días. Dice, como ella está incapacitada, yo le pongo en la gran pantalla. Y ella dice, tú dices hola, y ella, hola, vaya. Y dice, está dialogando todo el tiempo contigo. Y tú dices, ¿cómo estás? Y ella dice, te contesta. Y dice, me dice, conéctame a Valia, quiero hablar con Valia. Y está, dice, orando allí, la señora ya tiene 80 y tantos años. Pero ellos entraron y ella me abrazó como me conoce toda la vida. Y yo la veo primera vez, pero me sentí un toque de Dios tan grande, mis hermanos, en ese momento. Cuando yo vi a esa viejita abrazándome, tal vez como abrazaría a Cristo en su solo Dios sabe en su corazón qué significa para ella estar en estas oraciones. Y me dice su hija, la estoy llevando a quimioterapia y tengo que cortarle cabello, y ella quiere tener su cabello corto, pero yo le dije, mira, Valia trae cabello corto, te voy a cortar. Bueno, córtame como a Valia, ¿no? Y así uno no sabe a quién sirve de bendición con su vida. Pero todos ya, era muy un momento de presencia de Dios. Ella era como niña, pero 80 y tantos años y muchos años. Y yo me paro enfrente de ella y le digo, le inclino mi cabeza y le digo, hermana Slava, bendígame, quiero su bendición. Y ella puso sus manos sobre mí y me bendigo. Y así yo en mi vida junto los tesoros. Yo soy una persona muy bendecida, mis hermanos, porque siempre pido la bendición. Siempre. Cuando, por ejemplo, viajo a una conferencia, siempre hablaba a mi mamá, por favor, deme bendición. Y Lucía está en mi página de ministerio, que ahorita ya no la estoy llevando tanto, pero ponía, estoy yendo a ministrar, bendíganme. Y hermanos, que Dios te bendiga. Y yo junto estas bendiciones. Cuando ya últimos años llegaba mi cumpleaños y mamá se le olvidaba la fecha, y yo le hablaba y decía, mamá, es mi cumpleaños, bendígame. No me enojaba que se le olvidaba, porque la que quiere bendición soy yo. Es algo muy importante. Lo mismo, hermanos, en la congregación, si de repente a alguien se nos pasó mandarles cumpleaños, mandan mensaje, hola, es mi cumpleaños hoy, quiero mis bendiciones. Eso es ser sencillo, simple. No me dijeron feliz cumpleaños y ya mi ego está sufriendo. Pues gloria a Dios, que sufre tu ego. Si algo tiene que sufrir es tu ego, obvio, hasta que muera. Porque mientras está muy inflado, pobre de nosotros. Entonces, mis hermanos, en la congregación tenemos que tener mucha humildad también uno con otro. Es bendición. Si te sientes en algo
mejor que yo, sirve en algo que tú mejor que lo haces. Gloria a Dios, pero hazlo en humildad. Hazlo, escucha la instrucción, recibe la instrucción. Porque antes de hacer algo tiene que ser formado tu testimonio. Entonces, sigue la guía, cómo vas a formar tu testimonio para que se te confíe alguna cosa. Luego hay divisiones raciales o de clases. Y eso es muy peligroso, mis hermanos, porque hasta hoy en las iglesias se forman clases. Hasta hacen de ofrenda de 1,000 pesos acá, de 500 acá, de 100 acá y de 10 mejor ni vengan. Eso es dividir, es crear en los hermanos incertidumbre y manipulación, porque me da pena pararme en 25 pesos, mejor me hago la deuda y pongo en 1,000. Es una pena. O en las congregaciones aquí en Cancún que dicen, aquí se sientan los que, y ahí ya, y los demás por allá. Muy fácil de meter a la cola del enemigo dividida a la congregación. Y la división teológica, denominacional, mis hermanos. Las denominaciones que existen. Pastor muchas veces ha predicado que Jehová quiere, que Mesías dice un pastor y un rebaño, pero como nos metemos a ser muy teólogos y creamos doctrinas, y mi doctrina no coincide con tu doctrina, no importa que ninguna coincide con la Biblia, nos dividimos. Entonces el acto de dividir es la obra del carne especialmente odiada por Dios, porque es un ataque contra toda la naturaleza de Dios, que es Ejad. Cristo oró en el Evangelio de Juan capítulo 17, él dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, yo también, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La rebelión o disensión, como lo vemos en Gálatas, es disensión sin amor, sin decencia, sin orden y sin la intención traer la paz. Cuando los creyentes no están de acuerdo, primero deben orar por sabiduría y paz, sometiendo el problema a la palabra de Dios. A ustedes los que les tocó la consejería en matrimonio, cuando vienen dos y dicen cada uno su parte, el pastor siempre le dice, aquí no vamos a estar de lado, ni de Bruno ni de Vane, creo que más repetida la frase en las consejerías un tiempo era, pero sino de la palabra de Dios. Entonces, uno debe preguntarle a Dios qué hacer, cómo hacer, o esperar. Debemos esperar la respuesta y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. ¿Dónde? Las Escrituras. No vamos a buscar un profeta, sin decir, ¿me divorcio o no me divorcio de mi esposa? Para eso no necesitas profeta. ¿Quieres vivir en la carne? Divórciate y no heredas el reino de Dios. Si quieres heredar el reino, sigue construyendo la relación. Aunque a veces sangrando, llorando, ni modo, metiste la pata, aguantas.
No estoy hablando de vivir en abuso, donde golpeo, donde peligro. Estoy hablando de lo que llama el mundo incompatibilidad del carácter. Temor de Dios, mis hermanos, es lo que nos mueve. Amor a Dios es lo que nos facilita de poder construir la relación, construir la casa, edificar la congregación, edificar la sociedad, en lugar de dividirla, porque la división es la obra del carne, la carne que la trae la muerte. Nunca confundamos, mis hermanos, la pregunta con la rebeldía. Cuando no entiendes, no sabes algo, pregúntale, pero no empiezas a dividir, romper y desunir lo que Dios unió.